Mikey Magic Plania. De Filipinas. Isang impresibong performance na naman ang hatid ng ating pambato na mula Jinsan na si Mike Magic Plania. Lumaban ito sa Amerika kanina October 27, 2024. Nakaharap niya ang pambato ng Colombia na si Davy Julio sa isang 8 rounds non-title fight. Matatanda ang galing sa impresibong panalo itong si Mike Plania noong Mayo lang na kung saan tinapos lang niya ang kalabang si Martin sa loob lang ng unang round. Sa laban naman niya kanina ay di pa din pinaabot ni Mike Plania sa sukdulang 8 rounds ang bakbakan. Tinapos niya agad ang Kolombianong si Julio sa pangatlong round. Sabay-sabay nating panoorin ang naging highlights ng kanilang laban na ginanap sa Miami, Florida sa bansang Amerika. El Cabo Julio. He hails from General Santos, Philippines. Here is Mike Magic Plania. La calidad de los peleadores nicaragüenses. Magic Plania nos ha sorprendido con tremendo cruzado, como un rayo que saca de mano izquierda. Suena la campana. En especial ahí a mi prometida Roxana Mendoza. Mike Toda mi Plania. gente de Nicaragua ahí, Levi Morales, saludos mi hermano. Carlos Palacio, Vigil Bravia, Jairo Hernández, saludos para toda mi gente. Primer round a 8 rounds entre el colombiano Davy Julio versus Mikey Magic Plania de Filipinas. Y llegó el primer conteo. El árbitro vuelve a ver a los jueces laterales y determina que es caída. Vamos a ver si puede Mike Plania, que tiene poder. En las dos manos. Y le dicen Magic Plania porque es como un mago. No se sabe de dónde saca esas manos potentes, rápidas. Y es muy rápido. Y cuando mira, no, me ha impresionado. Contra un boxeador invicto. Y esa mano como rayo. De lo que estábamos hablando ahorita. Dice el árbitro que no, que fue resbalón. Estaba tocado, pero cometió el error Magic de sofocarse y írsele encima, y cuando le puso la mano encima el peleador. Pelea número 6 de la noche. Una pelea más y se nos viene el peleador que todo el mundo quiere. 10 segundos para que termine el primer round. Suena la campana. Sí. Ese momento de pandemia fue duro para en el 2018. Esperó. Y después de eso me tocó esperar más de un año para hacer mi primer defensa. Y después casi otro año más para hacer mi segunda defensa. Fueron momentos muy duros. La gente piensa que el boxeo es complicado. Muy complicado. Es una pelea sumamente difícil narrar por la velocidad de Magic. Aumentando la intensidad. Lo cierto es que Plania es el que lleva la voz cantante en este combate. Estaba moviéndose en la categoría 122. Ahora estableciéndose casi en la 126. Esta pelea está pactada en 128 libras. En el peso pluma, ¿eh? Pero parece que coge mucho peso del día de empezar, del día de la pelea. Parece que coge mucho peso porque ahí está cerca de las 140 libras. Ayer lo miramos deshidratado, delgado. Y ahora tenemos esa misma capacidad de recuperar más de 10 libras. En lo personal a mí me cuesta recuperar 10 libras. Sí, ¿no? Sí. Y también por bienestar mío casi no me gusta recuperarme, comer demasiado porque me resta velocidad. Sí. Siento que llevo demasiado lento cuando me paso de las 10 libras. Hay boxeadores que se pasan.
una pelea que está dominando muy bien Plania. La tiene en control, yo creo que en cualquier momento puede sacar un destello de mano. Segundo round y le sigue aguantando la mano el colombiano. Termina el combate, Raúl. En esta pelea de el mágico, Bueno, Magic Plania. vamos a ver si puede poner un sello definitivo aquí en este combate. Plania. Oh, Extraño el movimiento de Julio, ¿no? ahorita peligroso, se le tiró con el codo prácticamente a quererlo arrinconar. Y Magic con lado. Un poco colocada esta parte de la pelea. Golpe bajo ahí. De parte del colombiano. Ahora ensuciando un poquito la pelea. Sin pocos recursos para hacerle daño a Magic Plania más que solo Oh, tirando buen golpe. Mike Plania. se queja ahora de un cabezazo Plania. Nada parecer que el colombiano la primera caída fue porque lo sorprendió, pero sigue en pie. Eso fue en el primer round y ahora aguantándole ya el tercer round a Magic Plania y no lo miramos en malas condiciones. No. Se mira que le está afectando un poco la inactividad, un Sí. poquito fuera de descanso. Luego fue un poquito. Se tuvo un poquito de Gancho retardado eso. Es cuando te dan en el punto, Jorge. una acción retardada. Sí. Volteo. Esa es como una puñalada que poco a poco te va sangrando. Y logremos adornar ese gran evento que gracias a mi manager William Ramírez, a Gemelo Promotion, no se juega subasta la pelea porque ambos equipos se pusieron de acuerdo. Mi manager, estoy emocionado por asumir ya ese reto, estar ya arriba del ring intercambiando metralla con Tobías Reyes. Que gana Mike Plania sin dejar lugar a dudas. Ladies and gentlemen, let's have a nice round of applause for both fighters, please. Ladies and gentlemen, from Mikasuki Casino and Resort, 28 seconds of round number 3, your winner by knockout, Mike Magic Plania. Bueno, ahí está el resultado. Lo que se Ladies and esperaba, gentlemen, at this time, lo que a se brief esperaba por intermission. parte de Magic Plania. Get our concession stands. We'll be back with more great